Ya estamos de vuelta y vamos a escuchar las declaraciones de madre y hermana de Octavio Ocaña, quienes hablan de violencia, acusan también al padre de Octavio Ocaña de cosas que no sabíamos con respecto a la familia y que se han desatado después de la trágica muerte del actor. Ruptura familiar. A más de 3 años de la muerte del actor Octavio Ocaña, han acontecido diversas situaciones alrededor de su familia. Actualmente, la separación de sus padres, Octavio Pérez y Ana Lucía Ocaña. Señora Ana, quería preguntarle respecto a esta noticia que circula que después de 34 años de matrimonio finaliza esta relación por supuestamente infidelidad. ¿Qué nos puede decir al respecto? Mira, sí, realmente sí es por infidelidad. Pues al respecto te puedo decir lo único en breve es que sí, el señor se fue a la casa y ya no regresó con mentiras diciéndome que vivía con un amigo, pues yo no me la creía. Al final estuve insistiéndole, así fue como un año. Traté de salvar mi matrimonio, le supliqué mis fallas, mis errores, y el señor me decía que no volvió. Yo le sufrí mucho, la verdad le sufrí mucho en Tabasco durante un año, porque ahorita me encuentro aquí en Ciudad de México, y realmente el señor pues sí estaba pasándome mi pensión, porque yo nunca he trabajado. Yo me dediqué a mi hogar 34 años. Nadie sabíamos nada de la historia del señor, de su engaño. Ni en la boda de mi hija, se casa mi hija y no sabíamos hasta después de la boda de mi hija. Porque él en la boda de mi hija me dice, vamos a seguir fingiendo como estábamos. Entonces yo le dije, fingiendo, perdón, como estábamos yo en donde vivo y tú en tu casa. Entonces ya fue cuando ya le dije, oye, dime la verdad, ¿tienes otra persona? Entonces ella me dijo, sí, estoy con otra persona. Ya me dañó mucho, ya me hizo todo el dolor que me tenía que ver. Lo único que quiero es que el señor me dé mi pensión que yo como derecho tengo de los 34 años de mi hogar, por ley, porque me pertenece. Muchos han comentado que incluso hubo balazos en su casa. Se le pregunta abiertamente, ¿hubo violencia en su matrimonio? Sí hubo. No te voy a decir que no, sí hubo. Incluso la última vez aquí en México, mi hija tuvo que venir, Berta, la mandé a llamar, porque yo ya sabía que el señor estaba con la persona. El señor venía, se salía a hablar con la persona por teléfono, y haz de cuenta que yo era la otra, y yo sentía muy feo, porque pues, permíteme, es que no te pueden escuchar. Hazme ese favor, o sea, yo siendo la señora tenía que esconderse el señor de mí, ¿no? Entonces, o sea, soporté cosas que la verdad. Entonces ese día pues empezó una violencia muy fuerte. Él trae una persona ahí con él que es un chofer, y estaba incluso un amigo aquí, esposo de una amiga, que es muy querida mía de aquí al lado. Y estábamos todos dentro de la casa. El señor empezó a ponerse violento para buscarme problemas. Agarré y le dije, está bien, vete, pero antes de irte me vas a dejar esto y esto y esto. Entonces yo cierro la puerta. Entonces yo al cerrar la puerta, el señor me dice, déjame salir, y me avienta. Le dije, no. Entonces cuando me avienta le dice mi amigo, no la toques tampoco. Entonces dice, pues entonces que me dejes salir. Entonces le dije, no te voy a dejar salir hasta que tú me entregues esto que te quieres llevar. Y me dijo, no, que no. Entonces el señor empezó a violentar, estando aquí esas dos personas, el amigo, el esposo de mi amiga y el chofer de él. Entonces empezó a violentar, a aventar cosas, a movernos, y él siempre trae su arma. Con su arma me rompió un cristal, echó un balazo. Aquí las casas son muy pegadas, me dio mucho pesar, porque yo dije, Dios mío, puede traspasar, y mi vecina, pero gracias a Dios mi vecina no estaba, y el hueco del balazo quedó en la pared. Entonces yo le dije, eres un desgraciado, porque esto no se vale. O sea, imagínate, la bala rebota y matas hasta a alguien de una casa de al lado. Yo en este momento le tuve que hablar a mi hija Berta y le dije, Berta, mi hija llegó con la policía, y sí, realmente, o sea, porque el señor estaba en un plan insoportable y desde la ventana gritaba, aquí no se pueden meter, aquí es propiedad privada. O sea, el señor... Igual ahí, Mariana, compartirte que en conclusión, la última vez que yo vi a mi papá fue con la policía. Yo le tuve que echar a la policía por la violencia que continuaba ejerciéndole a mi mamá.
Berta, ¿piensan demandar, piensan poner una restricción, una orden de restricción, algo? Sí, claro, ya se están tomando las medidas necesarias para que él por lo menos ya no pueda tener un encuentro con nosotras, pero pues sí pueda dejar de evadir la obligación que él tiene. ¿En algún momento tu papá ejerció violencia también con ustedes? Sí, claro, la verdad es que sí. Me gustaría mucho dejar en claro que es una realidad, que tampoco fue una vida 100% de violencia, pero sí llegó a existir en nuestra educación encuentros como cinturonazos, esta violencia de ir en el vehículo y que él sacara un arma a nosotros niños. Mi hermano, mi hermana y yo atrás en el coche con las manos temblábamos, gritábamos, decíamos, no, no te pelees con el carro de al lado. Ay, qué fuerte. Desafortunadamente, la violencia intrafamiliar en México, desafortunadamente, es el pan nuestro de cada día de muchísimas familias. Que el señor Pérez Ocaña, a todas luces, era un señor violento, agresivo, de carácter, pero creo que el carácter se tiene que demostrar hacia afuera para defender a los tuyos, no en contra de los tuyos, creo yo. Sí, es muy fuerte escuchar el testimonio de madre y de hija. Yo estuve en esa boda, le agradezco mucho a Berta que nos hiciera parte de esto, me invitó a su boda. Sí los vi a ellos juntos ahí, a padre y madre de la novia, compartiendo, y justamente me enteré en la boda que ya no estaban juntos. Ahí yo reconocí la cordialidad con la que ambos se llevaban, o sea, no estaban muy cercanos, pero eran cordiales uno con el otro. Esto que están dando a conocer es fuerte, es evidentemente una versión que no, a mí me sorprende, pero sí entiendo también la postura de aún esposa, creo que aún son esposos, del señor Octavio Pérez Ocaña, porque ella dice, 34 años estuve con el señor, no laboro, pues evidentemente ella puede pedir un apoyo, una cuestión económica que le venga por derecho. Claro, pero también es que también se vio muy ingenua, o sea, un año, y la entiendo, no es, en verdad no es crítica, creo que hay esperanza de repente, después de 34 años de recuperar una persona, porque imagino que no era la primera vez que discutían, pero ya después de un año pensar que nada más fue por los cigarros y va a regresar, o sea, y como decía en la entrevista, ¿no? Después de un año, de repente ya me doy cuenta que andaba con alguien más, o sea, ya me confirmó cuando le pregunté, ya dime la verdad, si andas con alguien más, y me dice sí, pues ya ahí como que ya me sentí peor todavía, pues entiende, ¿no? O sea, al final fue honesto, por lo menos, pero sí también, pues cuando estaba aquí el señor Octavio se veía como si tenía un carácter fuerte, que tampoco voy a criticar eso, porque pues finalmente cada quien es como es. Y eso pero le sirvió para muchas cosas. Él decía, yo ya le encargué a Berta, tú te vas a encargar de todo lo de tu hermano. No, y la misma Berta se veía como era el rol que llevaba en la casa, y no voy a criticar eso porque en su momento le aplaudimos que ese carácter lo llevara a resolver lo de su hijo. Sí, yo también, pues me apena escuchar toda esta parte después de una pérdida tan grande en la familia, de esta figura pública que todos conocimos trabajar desde muy pequeño, y hoy todo esto, qué pesado, ¿no? Además de lo que les ha tocado vivir, creo que todos están muy lastimados y heridos, y qué fuerte que hoy se salga esto también a la luz. Exactamente. Habrá ver qué dice el señor Octavio Pérez Ocaña de esto.